Buenos días para todos los hermanos, Dios me los bendiga. También saludamos a las personas que abren el canal y se sintonizan con nosotros. Dios les bendiga y agradecidos con el Señor por todo lo que Él hace. Podemos decir confiadamente que Dios es bueno, que ha sido bueno con nosotros y que hasta el día de hoy Él nos ha ayudado porque ha sido totalmente fiel. Amén. Muy bien, vamos a compartir la palabra de gloria a Dios. Mis hermanos, vamos a compartir entonces la palabra bendita de Dios en esta mañana. Y quiero invitarles para que ustedes abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, Antiguo Testamento, libro del profeta Jeremías. Señor Dios, gracias porque tu presencia está con nosotros hoy y siempre ha estado. Gracias por darnos este hermoso privilegio de poderte adorar, de podernos sintonizar contigo, con tu Santo Espíritu. Hoy oramos porque tú nos hables a través de las Sagradas Escrituras, que es tu palabra. Señor Dios, solo tu palabra puede producir en nosotros una llenura total de todos los faltantes, de todos los vacíos. Hoy te pedimos que nosotros al salir de este lugar nos vayamos con un consejo tuyo, nos vayamos con una palabra que nos va a sostener como un nutriente espiritual de largo alcance. Señor amado, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir con todos ustedes bajo el título de la destrucción a la restauración. Creo que el título lo tenemos ahí, de la destrucción a la restauración. Muy bien. Jeremías capítulo 33 del verso 1 al 16. Dice la palabra del Señor que leemos juntos. Vino palabra de Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: vino palabra de Jehová a Jeremías. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los estableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrá oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo, de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová
de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastorear sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Céfala, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá aún pasarán ganados por las manos del que lo cuente, ha dicho Jehová Dios. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se llamará Jehová justicia nuestra. Amén. Gloria al Señor. Qué bonita palabra la que hemos leído en esta mañana. Tome asiento, por favor. En lo que usted leyó y comprendió, entendemos claramente que el Señor Dios en este texto está hablando de una situación crítica de su pueblo y sobre todo de la nación de Judá. Narra Jeremías en parte la mala situación que el pueblo está viviendo, pero también da unas grandes promesas. Y entonces hay una pregunta en esta mañana de acuerdo con la lectura, y es: ¿cuál era la situación que estaba pasando Judá, el pueblo de Dios, en aquel momento? ¿Qué era lo que ellos estaban viviendo? ¿No? Estaban viviendo una crisis muy fuerte porque la nación había sido totalmente destruida, tal como lo leímos en el capítulo 33, verso 4 y 5. La nación estaba pasando por una situación totalmente difícil, estaba totalmente en ruina. Los principales hombres de esta nación, los más sabios, los más entendidos, habían sido llevados cautivos juntamente con muchísima gente, y la ciudad y sus alrededores y la nación había quedado como un país, una nación totalmente devastada. Pero la pregunta es: ¿qué llevó a esta ciudad, a esta nación, a pasar por esa situación tan amarga? ¿Cuál como que fue esa razón que hizo que ellos cayeran en esa desgracia? Su pecado. Gracias, mis hermanos. Su pecado por no obedecer los mandamientos de Dios. Mira qué tragedia viven las naciones, la tragedia que puede vivir una familia o una persona en particular cuando ha conocido a Dios, cuando se ha relacionado con Él y se aparta de su camino. El pecado, aunque el Señor lo perdona, siempre deja graves consecuencias. Dios puede perdonar un pecado de infidelidad en alguien, puede perdonar un pecado de un crimen, puede perdonar cualquier pecado, porque el Señor vino a morir en la cruz para perdonar absolutamente todos los pecados. Pero cualquiera de ellos en que uno incurra deja graves consecuencias. Deja consecuencias terribles que tenemos que afrontar. Entonces, mis amados, no solamente el pecado, no solamente hacer las cosas malas puede someter a una nación, puede someter a una persona a una situación de tragedia, de desolación, de pérdida, como en este caso, sino que también puede caer una persona en una prueba difícil por hacer lo correcto.
¿Estamos claros, mis amados? No solamente por hacer las cosas que no se deben hacer, entramos en dificultades, sino que también muchas personas pueden llegar a un estado de persecución, de crisis, por hacer lo bueno, por hacer lo bueno. De pronto hay algo, o lo bueno puede incomodar a alguien. Eso le pasó al profeta Jeremías. Jeremías, dice el texto que nosotros acabamos de leer, que cuando él recibe esta palabra de parte del Señor y empieza a transmitirla al pueblo, ¿dónde estaba él? Él estaba en la cárcel, ahí lo leímos. Estando preso Jeremías, vino palabra de Jehová a él. Y la situación es, ¿por qué a él lo habían encarcelado? Esa es como una muy buena pregunta. Si nosotros miramos el capítulo 32 de Jeremías, ahí mismo, podemos ver del verso 1 al 5 por qué él estaba preso, por qué él se encontraba en la cárcel. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 del rey Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, había puesto preso diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, y aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará? Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hará con él y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite, y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Entonces, como ustedes se dan cuenta, Jeremías, que es un profeta honesto, transparente, cuando recibe la palabra que Dios le da acerca de las preguntas del rey Ezequías con respecto a la amenaza digamos, de invasión por parte del rey Nabucodonosor de Babilonia, viene una palabra donde el Señor le dice a Jeremías: dígale al rey que sí o sí van a caer en manos de Babilonia, que no tienen escapatoria, y dígale al rey que él va a ser llevado preso a Babilonia, va a ir en condición de prisionero. Y entonces esta palabra no le gusta al rey, y como consecuencia encarcela a Jeremías, que estaba llevando un mensaje de parte de Dios. Él estaba haciendo lo correcto, él estaba haciendo lo que le tocaba, porque la obligación de los profetas era hablar la voz de Dios para el pueblo. Y en ese tiempo los profetas estaban puestos para señalar el pecado de los hombres, y un mensaje donde les decían: arrepiéntanse y vuélvanse al Señor, cosa que el rey ni la nación hicieron. Entonces, no siempre nosotros tenemos que vivir momentos dolorosos por malas conductas, por malos comportamientos, por desviarnos de lo que Dios tiene para nosotros, sino que a veces, por hacer lo bueno, somos perseguidos. ¿Cuántas personas, por denunciar un saqueo, un robo en una empresa, se ganan la enemistad de todos los compañeros, y muchas veces hasta de los superiores, y termina por fuera como desempleado? Pero ¿saben qué? Cuando nosotros entramos en una situación conflictiva por hacer lo bueno, gloria a Dios, porque nos estamos identificando con Cristo Jesús, que Él fue perseguido, fue rechazado, fue despreciado y fue muerto en la cruz por decir la verdad, por traer un mensaje de amor, por traer un mensaje de salvación. Entonces, cuando usted sufre porque es perseguido, porque hace las buenas cosas, nos estamos identificando ¿con quién? Con Dios.
nos estamos identificando con nuestro Señor Jesús. Y eso trae, de hecho, una gran satisfacción. Mira, mis hermanos, aunque Judá estaba pasando por el peor momento de su historia, y aunque había perdido toda esperanza, Dios le dice, si usted mira en el verso 10 hay una promesa. En el verso 10 hay una promesa muy linda del capítulo 33 que estamos leyendo. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador, sin animal, ha de oírse aún voz de ¿qué? De alegría, de gozo, voz de matrimonios, de bodas, ¿verdad? Voz de los que digan alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Yo quisiera que usted entienda en esta mañana que esta situación que su pueblo estaba pasando fue algo que Dios permitió. Dios les permitió el dolor, Dios les permitió, si se quiere, la desgracia y todo lo que conlleva una prueba, todo lo que vive un pueblo cuando estaba todo bien y de repente se les cambia la vida, cuando empiezan a tener que estar en otro lugar como condición de prisioneros, de refugiados. Dios permitió eso, pero nunca Dios se olvidó de su pueblo. Y cuando ellos estaban viviendo este dolor, el corazón de Dios estaba todavía mucho más adolorido. ¿Sabe? Dios se duele cuando a nosotros nos duele. Él llora cuando nosotros lloramos. La Biblia dice que Jesús lloró frente a un panorama que él estaba viendo de desolación, de tristeza del ser humano. No me equivoco lo que estoy hablando, porque estoy hablando con base en lo que dice la palabra del Señor. Al Señor Dios le duele todo lo que a usted le duele. Él sufre por todo lo que usted sufre. Y Él no puede dejar a su pueblo largos días pasando por una angustia, por un dolor. Porque inmediatamente Él pensó en la restauración de su nación. En lo que nosotros leímos acá es que le dice, no se preocupen, porque de ustedes dicen y pueden ver desolación, donde ustedes perdieron la esperanza y no pueden creer que ahí vuelva a florecer la vida, que ahí vuelva a florecer un país que fue próspero. Yo les digo que volverán a ver momentos de máxima gloria. Ustedes volverán a alegrarse, ustedes volverán a reírse, ustedes volverán a celebrar. Habrá nuevamente un templo, habrá sacrificios, habrán ofrendas. Mira qué bueno es Dios, que Él, de donde nosotros nos vemos nada, Él lo ve todo. De que donde nosotros hemos perdido toda esperanza de resurgir, de volver a salir adelante, de ser, si se quiere, adquirir alguna grandeza, el Señor Dios de los cielos nos dice que Él va a restaurar. Ustedes pueden ver al fondo una ciudad en llamas, una ciudad destruida, pero para Dios nada imposible es volver a levantar muros, edificios y volverlo a hacer todo de nuevo. Amén, mis hermanos. Lo primero que nosotros podemos encontrar aquí es que podemos estar pasando por el peor momento de la vida, pero con Dios estamos seguros que nos vamos a levantar. No lo entendieron, mis hermanos. Voy a volverlo a leer. Escuchen, basado todo en la palabra de Dios y lo que dice este texto. Podemos estar pasando el peor momento de nuestra vida, pero con Dios estamos seguros que nos vamos a levantar. Ahora esta palabra es para usted. La quiero repetir. Quisiera hablar
por su nombre y decirle, no importa la situación terrible que puedas estar pasando hoy, no sé de cuántos años o de cuántos meses, pero le aseguro en esta mañana que tienes que estar seguro, tienes que estar segura que Dios te va a levantar, que Él va a darte una nueva oportunidad y que Él hará lo que tenga que hacer, lo sobrenatural, para que vuelvas a reír, para que vuelvas a gozarte, para que vuelvas a celebrar, porque el Señor Dios nunca te ha desamparado. Él está a tu lado, Él está a tu lado. Todos conocen que fui sometido a una cirugía y yo creí que eso en 2 meses ya todo iba a estar chévere, que ya podía hacer lo que hacía antes, y ya arranqué para 7 meses y todavía tengo momentos de dolor, de debilidad. Pero aunque a veces como que vienen agotamientos en la fe, como que a veces viene como una especie de desesperanza, pero me vuelvo a levantar porque me sostiene su bendita palabra y sus promesas. Y sé que el Señor Dios lo va a hacer. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, escúchelo bien. Pablo animaba a la iglesia de los Corintios diciéndole lo siguiente: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, que estamos en apuro, mas no desesperados, que estamos perseguidos, mas no desamparados, que quizá estemos derribados, pero no estamos destruidos. ¿Cómo le quedó el ojo? Mira, vuelvo y lo leo porque es bueno que usted atesore esto en el corazón. Eso está en 2 Corintios capítulo 4 versos 8 y 9. El apóstol le decía a los hermanos, a la iglesia que estaba allí pasando momentos difíciles, les decía: mire, ustedes pueden estar atribulados en todo, pueden estar en la mala, pero ustedes no están angustiados. Pueden estar en apuros, en afanes, mas no en el grado de la desesperación. Pueden estar perseguidos, pero ustedes no están desamparados, porque yo voy con ustedes. Pueden estar derribados, pero no destruidos. Y a mí me llama mucho la atención este pasaje, porque está rompiendo con muchas enseñanzas equivocadas que le han dicho a la gente que usted no tiene por qué sufrir si es un hijo de Dios. Pero aquí lo que la palabra está diciendo es lo que Pablo vio que estaba viviendo la iglesia de Corinto en ese momento. Ellos estaban pasando entonces por gran tribulación. Ellos estaban viviendo en apuros, había afán, habían, digamos, cosas que ellos como discípulos del Señor estaban, digamos, un poquito de pronto, no sé, angustiados, y también estaban siendo perseguidos, y también se encontraban derribados. ¿Cuántos de ustedes vivieron pruebas donde ustedes se sintieron de verdad en el piso, donde ustedes no tenían fuerzas para levantarse, porque vino tal vez la enfermedad, porque vino de pronto una pérdida afectiva y ustedes pensaron que realmente no se podían levantar porque literalmente ustedes se sentían derrotados y estaban en el piso? ¿Cuántos de ustedes pasaron eso? Así estaban los corintios de ese tiempo. Y la voz del apóstol Pablo vino para levantarlos, para consolarlos, para decirles que eran momentos que se tienen que vivir. Hay momentos que nosotros tenemos que vivir en la vida y eso es inexorable. Entonces Dios nos trae esta palabra para cuando tengamos que de pronto pasar por un momento de dificultad, saber que estamos derribados pero no destruidos, en apuros pero no desesperados. Y eso es bueno, que usted atesore esa palabra y la tenga muy presente para cuando vengan las dificultades. ¿Cuáles son los elementos en un proceso de restauración? Porque el Señor les dijo: yo los voy a
levantar. Yo los voy a volver a traer a este lugar. Ustedes volverán a pastorear ganados, ustedes volverán a tener templo, ustedes vendrán a traer en fiestas solemnes, traer ofrendas y sacrificios de adoración para mí. Porque eso tal vez era una de las cosas que, digamos, el pueblo de Dios extrañaba y sufría porque no lo podían hacer. Y lo primero que nosotros encontramos es que ellos debían de volverse a Dios. El verso 3 lo dice: clama a mí y yo te responderé, y yo les enseñaré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. ¿Cuáles serían esas cosas que ellos no conocían y que Él les quería revelar? Pues las mismas promesas que Él les está anunciando. Eso que ustedes no pueden creer, eso que ustedes no pueden imaginarse, es lo que yo les voy a revelar, que aunque ustedes no los crean, yo los voy a restaurar, yo los voy a levantar, y que van a conocer otra faceta de mi vida, de lo que yo soy. Conocerán que yo soy un Dios absolutamente bueno y misericordioso, y que soy un Dios todopoderoso, que soy capaz de levantarlos de las ruinas, de las miserias donde ustedes se encuentran. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es volvernos a Él, clamarle a Él. Eso es un volvernos ¿a quién? Al Señor. Él dijo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Fue la invitación que el Señor hizo a través del profeta Zacarías en el capítulo 1:3. Mire, si hay algo que Dios quiere con toda su alma, es que los hombres, es que sus hijos que un día se apartaron de su camino, se vuelvan a Él. Porque Él sabe que cualquiera que sea, cuando se aparta de Dios, está en un sumo peligro, está realmente caminando al borde del abismo, porque cuando una persona no está con Dios, es presa de cualquier mal. Amén. Entonces, no es que Dios gane mucho en que nosotros nos volvamos a Él, es que somos nosotros los que ganamos todos, lo que ganamos todo al regresar a Él. Somos nosotros los que ganamos. Y como el Señor quiere todo bien, Él con afán y con ansiedad nos manda mensajes donde nos dice: vuélvase usted ya de su pecado, busquen mi rostro. ¿Y para qué el Señor dice busquen mi rostro? Porque es que yo los quiero bendecir, porque si ustedes están conmigo, nada les faltará. Eso dice Salmo 23. ¿Sabe? El afán del Señor de que nos volvamos a Él, porque Él nos quiere bendecir. Esta nación estuvo cautiva 70 años en Babilonia, y yo a veces me pongo a pensar: Señor, ¿eran necesarios 70 años, casi una generación? Y yo entiendo que si el pueblo se hubiera alineado de verdad como debía ser, tal vez no hubieran tenido que pasar 70 años. Y a veces las pruebas van a durar lo que tú decidas que duren en ti. Pero si te humillas ante la presencia del Señor, busca su rostro, se vuelve a Él, quizá ese día caduque la prueba, quizá ese día termine tu dolor y empieces a caminar en un nuevo tiempo de restauración. Volver a Dios en esta mañana, iglesia, es que ustedes como creyentes, como hijos de Dios, no tienen que llenarse de motivos y de excusas para no hacer lo que deberíamos de haber hecho hace mucho tiempo. Y yo quiero hablar en esta mañana, porque nosotros hoy estamos aquí y hemos alabado y adorado a Dios. Pero yo pregunto,
nuestra vida está limpia delante del Señor. Yo soy la luz y la sal que el Señor dijo que era en aquel lugar donde yo vivo, con quienes vivo. Yo soy un factor de unidad. Yo soy una persona que los otros quieren estar conmigo. Las otras personas querrán estar con usted porque ven que usted es una bendición. Usted es como un árbol a donde pueden acudir personas que están secas, que están insoladas para recibir sombra y frescura. O usted es alguien que repele a los demás por su carácter de peliancero, de peliancera, de conflictiva, de conflictivo. Hay una voz de Dios en esta mañana que te dice: vuelva a mí. ¿Y sabe qué significa eso? Cambia tu carácter. Toma la decisión y deja que yo transforme y cambie tu carácter. Eso es volverse en esta mañana a Dios. A veces echamos en cara las cosas, damos y echamos en cara. Y quizás volverse a Dios cuando dejemos de refregarle a las personas tanto lo que les damos. Porque a veces damos poquito y sobamos mucho. Y no se trata de eso, querida iglesia. El segundo paso en ese proceso de restauración es que debemos de regresar a la comunión con Él. Clama a mí, es volvernos a Dios y entablar un diálogo nuevamente con Él. Pero también es reconocer mis culpas y mi pecado. ¿Qué tenía que reconocer Jerusalén? ¿Qué tenía que reconocer Judá? Que la habían embarrado, que habían sido infieles, que habían sido idólatras, que habían sido desleales, que le habían dado la espalda a Dios, que no lo habían adorado desde el corazón, desde el alma, que todo signo de adoración eran rituales, puramente eso, que el alma de ellos, su espíritu no estaba en esas celebraciones, que era algo ya popular, que era algo ya como una práctica casi que religiosa y cultural. Y ellos debían de volverse de ese pecado. Mira, mis hermanos, para que haya una verdadera restauración, tenemos que abandonar ¿qué? El pecado. Tenemos que abandonar el pecado. Su merced puede decir: yo sigo como estoy, y puede venir a alabar y puede levantar las manos y usted puede llorar alabando a Dios en una sesión, en un servicio, pero eso le dirá a la congregación y le dirá a los líderes: oh, qué espiritual es esa señora o ese señor. Pero Dios, que conoce su corazón, ¿qué está diciendo? Su corazón está lejos de mí, apartados porque yo a ustedes no los conozco. Dicho de otra manera, ¿sabes qué? A mí no me puedes engañar y te desconozco. Así me levantes manos, así me alabes. Y hay una voz que te está diciendo: ve y cámbiate, transfórmate, renuévate, alíñate con mi palabra. Y entonces ven y me cantas, ven y me adoras, ven y das tu ofrenda, ven y ayunas. Es lo correcto, mis hermanos, es lo correcto. Pueda que ni siquiera estés pasando una prueba. Es más, puedes que estés en un momento de, digamos, de vacas gordas. Pueda que esté en un momento de los gozosos. Pero definitivamente el mensaje de esta palabra es para que nosotros nos volvamos a Él, dejando
por supuesto, el pecado. Porque tenemos que alinearnos con su bendita palabra y apelar a su misericordia, hermanos amados, apelar a su misericordia. Sin eso, nosotros no somos nada. Cuando usted y yo tomamos la determinación de alinearnos con Dios, mira, mis queriditos, yo les voy diciendo algo que es verdadero. Cuando usted toma la decisión de ajuiciarse con Dios, de revisar su vida y empezar a corregirse y a ser esa persona que tal vez su familia anhela, a ser esa pareja que su pareja anhela, que sus hijos anhelan, cuando usted realmente se pone aplicado, juicioso con lo que Dios quiere, mis hermanos, tal vez usted no tenga que ir buscando otros lugares, tal vez usted no tenga que ir buscando sensaciones, buscando que le llenen los sentimientos, que le calmen nada en el alma, porque usted estará pleno y la iglesia donde está será suficiente, porque es que la bendición y la paz y todo lo que Dios da no depende del lugar donde está, sino depende de tu actitud, depende de la relación que tú decides instaurar con el Señor, y serás feliz y serás bendito y serás bienaventurado en el lugar donde esté. Amén. Porque es que el problema no es de lugar, es de corazón, es de actitud. Entonces, mis queridos hermanos, esa es la verdadera restauración. Y otro elemento importante en este proceso es creer sus promesas, es creer que lo que Dios me dice, Él lo va a hacer. Él dijo, vuélvasen a mí, clamen a mí, y yo me volveré a vosotros y les enseñaré cosas grandes que tú no conoces. ¿Sabe? El problema es que nosotros nos cuesta a veces creerle a Dios, nos cuesta mucho creerle a Dios. Y Él nos da promesas fabulosas, nos da promesas poderosas. Hoy esta palabra, si bien es cierto que era una palabra para el pueblo, para su pueblo en un momento de crisis, la palabra de Dios siempre tiene un mensaje para todos, para todas las generaciones, para esta generación, para nosotros hoy también aplica esta palabra, pero también esta palabra aplicará para sus hijos y sus hijas, y también aplicará para sus nietos, y aplicará para las generaciones venideras, si es que el Señor en su soberanía permite que hayan otras generaciones más que nos sigan. Pero hay que creer, hay que apropiarnos de esa palabra. Usted tiene que hacer la palabra del Señor personal, tiene que tomarla para su merced, para usted. Tiene que decir, hacer ejercicio, Señor, esta palabra es para mí. Y aunque esa palabra sea también para de al lado, tienes que enfocarte y saber que esa promesa es para ti. Y Él te dice hoy, clama a mí que yo te voy a responder. Y el Señor te dice, vuélvete a mí y yo me voy a volver a su merced. Yo te voy a hacer florecer. Yo voy a quitar tu angustia, tu soledad, voy a quitar tu escasez, voy a quitar tu enfermedad, voy a quitar tu esclavitud, pero es necesario que te vuelvas a mí y que tú creas. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Marta cuando había muerto su hermano Lázaro? Cuando Marta, desesperada, y su hermana María lo mandaron llamar a él cuando estaba enfermo, moribundo, y el Señor se tardó como 4 días en venir al llamado de ellas. Por supuesto que cuando el Señor Jesús llegó a la casa de Marta y María, ya su hermano ¿qué? Había muerto hacía 4 días. Y el Señor de repente se va apareciendo todo tranquilo. Tremendo, ¿no? Lo que estas mujeres estaban viviendo. Y Marta le dice al Señor, ay Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no se había muerto. Lleva 4 días y ya hiede.
Es más, Señor, ya a él lo enterramos. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a Marta? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Esa voz fue para Marta, pero esa voz es para ti. Es para cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. Y el Señor nos dice hoy, ¿no te he dicho que si tú crees vas a ver la gloria de Dios? Tal vez tú no tengas, digamos, la necesidad de una resurrección física, pero tal vez tú sí necesitas en esta mañana que resucite un proyecto que está como muerto. Tal vez tú sí necesitas que el Señor resucite tus finanzas, que el Señor resucite tu matrimonio que se está muriendo, que se está secando. Tal vez tú sí necesitas que alguno de tus hijos sea tocado por el Espíritu del Señor porque está en el camino de las drogas. Tal vez tú necesitas una obra poderosa y sobrenatural de Cristo frente a una enfermedad que estás viviendo hoy. Pero el Señor te dice que es necesario, que tienes que, ¿qué, iglesia? Creer. Y también ese creer tiene una razón de ser, porque la Biblia nos revela, y en el verso 11, parte B, dice: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mira, iglesia, toditos ustedes, todas estas promesas que Dios dio fue por su misericordia, y todo lo que Él estaba dispuesto a hacer es por su misericordia, y todo lo que Dios ha hecho y Él va a hacer con su vida y con todas sus cosas es por su misericordia, nada más, solamente por eso. Y para que los que no entienden qué es la misericordia es un amor que usted no ha conocido en ninguna persona. Y es un mismo amor que ni siquiera está en su corazón, por más amorosa que usted sea. La misericordia es un amor compasivo que sale de Dios desde sus entrañas. Por eso es un amor que nos perdonó toda maldad. Amén. Por eso es un amor que es capaz de perdonarlo todo. Y cuando decimos todo, ¿qué es? Todo. Inmediatamente eso nos lleva a que nosotros cerremos los oídos cuando alguien quiere de hundirnos por algún error que nosotros cometimos. Cuando yo sé que tengo un Dios misericordioso, eso no me abre una puerta ni una ventana para que yo siga pecando o para que yo entre a cometer pecado. Es esa voz que me dice que Dios es misericordioso, es saber de que yo tengo esperanza. Amén. Que yo puedo volver a empezar, que yo puedo resurgir de una caída, de una embarrada, que Él me puede levantar y Él me puede restituir, que Él me puede absolutamente restaurar. Amén. ¿Qué les prometió Dios a la nación, a su pueblo? Él, si usted lee del capítulo 6 en adelante hasta el verso 16, si usted lee esos 10 versos, yo comprimí en algo lo que dice ese texto. Y el Señor, cuando les dice, yo los voy a restaurar, lo que les está diciendo, yo voy a perdonar sus rebeliones. Toda restauración empieza con una confesión de pecado, pero por parte de una confirmación donde Dios nos dice, yo perdoné tu pecado. ¿Cuándo sabemos que Dios perdonó nuestro pecado?
cuando caminamos en libertad, cuando sentimos que se nos cayó una carga pesada que teníamos en la vida. Ahí entendemos que el Señor Dios nos perdonó, cuando fuimos totalmente libres, cuando estamos en un estado de paz, cuando tengo una conciencia que no me acusa. Ahí sabremos que el Señor nos ha perdonado. Él dijo, volverán a su tierra, pero volverán en total libertad. Cuando yo confieso el pecado y es perdonado, entro en un estado de ¿qué? De libertad. De libertad. Podré mirar a la persona y sostenerle la mirada. No me sonrojaré cuando empiecen a hablar de mi pasado. Porque aunque el pasado dice que yo pequé, mi presente dice que yo me arrepentí y que soy santo ante la presencia del Señor, y esa santidad se refleja a las personas. Amén, mis hermanos. Y eso es lo que le está diciendo el Señor. Yo los voy a restaurar, y lo primero que dice, yo les voy a perdonar todas sus porquerías. Es como esa esposa llena de perdón que un día su marido le falló, y aunque le dolió en el alma, le dice, yo te vuelvo a recoger con mis misericordias y volverás a ser mi esposo, y lo veré como si nunca me hubieras fallado. Yo sé que muchas mujeres dirán acá, el pastor está soñando, es un soñador, pero sabe, esas son las exigencias del evangelio. Y si nosotros no perdonamos, el Señor dijo, yo tampoco los perdonaré. Ahí es donde el camino del cristianismo se pone cuesta arriba, cuando tenemos que hacer cosas que humanamente sabemos que nos va a costar. Pero aparte de el Señor prometerles perdón de pecados, de darles libertad, Él les dice, volverán a sembrar los campos y volverán a tener ganados. ¿Por qué? Porque esta comunidad de los tiempos de Jeremías tenían una economía pastoril, más centrada en la cría y cuidanza de animales. Y el Señor les dice, ustedes van a volver a tener parcelas, ustedes volverán a tener hatos de ganado, rebaños de ovejas, y serán bendecidos porque yo les voy a bendecir. ¿Cuántos creen que el Señor Dios bendice nuestra vida? ¿Cuántos de ustedes están plenamente convencidos que lo que hoy están viviendo es la bendición del Señor? Un día oramos y dijimos, Señor, ábrenos una puerta de trabajo. Y hoy tú estás trabajando en un banco, en una empresa, tienes un negocio, estás contento, estás bendecido. Y hasta el día de hoy Dios les ha sostenido esa fuente. Y el Señor les dice, van a volver a ustedes a congregarse, van a volver ustedes a adorarme. Y entonces muchos dirán, Señor, y con todo lo que fallamos, ¿tú me vas a recibir mis ofrendas de adoración? Y el Señor les está diciendo, sí, ¿cómo le parece? Porque es que yo soy quien les perdoné, no me deben nada. Pero si yo era un criminal, Señor, sí, pero ya no lo es, porque yo te perdoné y cambié tu naturaleza. Amén. Obviamente, pues ya tenemos que dejar de ser criminales. Porque, o si no, ¿a qué jugamos? Gloria al Señor. Y entonces tú podrás levantar mano nuevamente. Y tal vez los hombres te acusarán, ay, pero ese lugar no era ese terrible allá. Ay, pero esa señora no era la que se paraba por allá en la 18 con... Ay, no digo la dirección porque de pronto terminan. No. Y podemos decir, sí, pero eso era antes. Ahora mi Señor me ve como la mujer más pura, como el hombre más puro. Ahora el Señor me ve como a un niño, como a una niña. Qué bonito es Dios. Ustedes son unos tacaños que no le dan un aplauso a Él. Es que cuando nosotros meditamos de dónde nos sacó Dios, lo único que tenemos que hacer es humillarnos ante su presencia y adorarlo y estar eternamente agradecidos con Él.
Señor, ¿de dónde me sacaste? Yo era una porquería porque estaba en la porquería, pero gracias, Señor, por haberme sacado de allí. El Señor dijo, volverán a los sacrificios, yo les recibiré el corderito. Yo me gozaré cuando ustedes empiecen a cantar alabanzas. Yo estaré dispuesto a escucharte cuando vuelvas a arrodillarte al borde de tu cama y me clames y me adores. Y yo no voy a tener en cuenta todo tu pasado. Yo lo borré y para mí eres especial tesoro. Para mí tú eres el niño, la niña de mis ojos. ¿Cómo les parece, mis amados? Y aparte de eso, en esa promesa de restauración, les dice, volverán a la enseñanza de las Escrituras y ellos volverán a creer. Dijo el Señor, volverán a la buena palabra, no a la palabra leudada, no la palabra de los falsos profetas que hablaron en ese tiempo. Dicho de otra manera, ustedes volverán a escuchar ¿a quién? Ustedes volverán a escuchar ¿a quién? A ver, ¿quién me lo dice? Sí, pero Jehová hablaba a través de ¿quién? ¿Pero cuál profeta? A eso. Volverán a escuchar a mi profeta Jeremías. Ustedes que habían cerrado sus oídos, ustedes que habían cerrado sus oídos a su voz, que era mi voz, ahí sí volverán a escuchar con mansedumbre las palabras de Jeremías. Y por duras que sean, estarán dispuestos a ponerlas por obra, porque ustedes fueron cambiados y renovados por mí. A ese que le pareció odioso, ahora lo van a ver con amor y le van a decir, llegó el siervo de Dios. Amén. Llegó el siervo de Dios. Y todo esto, mis hermanos, les traerá gozo, les traerá paz y les traerá mucha alegría. Pero sobre todo, esta promesa también habla de algo importante. Dentro de esta promesa de restauración dice, yo les levantaré un renuevo de David. ¿Quién era ese renuevo? ¿Quién era? El Señor Jesucristo. Dice, y Él les dará salvación. Porque Él también en las promesas del pasaje que leímos dice, yo les daré salvación. Amén. Mire que Él hace la diferencia. Yo les daré salvación. Una cosa es la restauración, pero otra cosa es la salvación. La salvación hace parte de ese paquete completo que el Señor le está prometiendo a su pueblo. Yo digo, ¿para qué restauración si no hay salvación? ¿Para qué una restauración económica? ¿Para qué una restauración familiar? ¿Para qué una restauración ministerial? Si está en juego nuestra salvación. Lo primero que usted debe anhelar en la vida es que su vida halle gracia ante los ojos de Dios. Y es que usted tenga la certeza de que está en la gracia de la salvación. Amén. Y después que venga lo demás. Que venga lo demás. Como ustedes se dieron cuenta, la restauración que Dios le prometió a su pueblo en Jeremías capítulo 33 era una restauración integral. Era una restauración integral. Mira, ¿y qué quiere decir esto? Que Dios cuando piensa en ti, no piensa en Él no piensa solo en un aspecto de tu vida, en un área de tu vida. Dios cuando piensa en ti te mira. Y cuando te habla de restauración y te habla de propósito, te está hablando, cubriendo y abarcando todas las áreas de tu vida. El área espiritual, el área emocional, el área afectiva, área psicológica, área sentimental, todo, área económica, familiar, absolutamente todo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios cuando piensa en nosotros, piensa en lo mejor. Piensa en lo mejor. De la destrucción a la restauración hay un proceso. Hay un proceso. Las ciudades destruidas
paulatinamente van siendo reconstruidas. Cuando nosotros hemos caído como consecuencia de pecado, hay un proceso de restauración. No es de la noche a la mañana, pero en ese proceso el Señor nos va cambiando, nos va transformando y trae enseñanzas poderosas a nuestra vida para que realmente nosotros no volvamos a caer en el mismo error. Amén. Y cuando el Señor nos termina de restaurar, esa restauración es totalmente integral, completa. Y de ahí en adelante el Señor nos ve como en esos comienzos, que estábamos aquí y el pecado nos dañó, y cuando volvemos al espacio o al tiempo de la restauración, nuevamente somos agua pura, como lo éramos aquí cuando fuimos salidos de su poderosa mano, porque el Salmo 139 dice que Él entretejió con sus manos nuestra existencia. Amén. Y nos hizo limpios. Amén. Dios nos ayude. Vamos a orar.